asignatura de prevención de riesgo o me corresponde dar el videoexamen de la asignatura estadística aplicada. Con respecto a la pregunta número 1, la estadística descriptiva presenta las siguientes características. Información gráfica. La información gráfica, la información objeto de estudio es ordenada en forma de datos o gráficos, utilizando herramientas como el Excel y los recursos gráficos como histogramas, polígonos de frecuencia, diagramas en barra, de línea o dispersión, o gráficos circulares tipo torta. Valor por frecuencia. Dispone de datos de tabla de frecuencia para resumir la información, partiendo de una muestra y que sea más comprensible. Con la aritmética determina el valor más representativo de los datos, tomando en cuenta las medidas de dispersión central y analiza la dispersión de la data en estudio. En la distribución de frecuencia incluyen la frecuencia absoluta, que es total del número de veces de un valor, en estudio. Luego tiene la frecuencia relativa, que es el cociente entre la frecuencia absoluta de un valor y el total del número de los datos. Y luego tenemos la frecuencia acumulada, que es la sumatoria de frecuencia absoluta de los valores iguales o que están por debajo del valor considerado. La simetría de la información, la distribución de los datos y su simetría está determinada por la estadística descriptiva. Para asumir la información se toman en cuenta los tres aspectos siguientes: posición, dispersión y forma. Es decir, los datos se encuentran alrededor de qué valores, cuántos se dispersan y cómo es la distribución. Característica de la estadística inferencial, analítica o educativa. Son un instrumento de suma utilidad para analizar población y analizar tendencias. Asimismo, comprende una serie de características representativas por lo siguiente. Infiere por muestra. La estadística inferencial utiliza una muestra de la población en estudio, que es una porción representativa para analizar la formación de interés y reducir resultados y conclusiones de una situación o fenómeno. Existen diversos tipos de muestras. Tenemos la probabilística, aleatorio, simple, sistemático, estratificado y por conglomerado. Luego tenemos la no probabilística, por cuota, por conveniencia, por bola de nieve y discrecional. Aplica pruebas, implementa pruebas de estimación puntual o intervalos de confianza, pruebas de hipótesis, paramétricas, media proporciones y otras, y no paramétricas, así como los análisis, correlación y de regresión, las series cronológicas y la varianza. Formula hipótesis. La prueba de hipótesis plantea una suposición inicial sobre la base de un valor de la población en estudio, sustentada en una creencia y o experiencia del pasado que se contrasta con una evidencia obtenida de la muestra, la cual determina si es correcto o no. Variables estadísticas. Realiza análisis con base en variables estadísticas, que son los valores que se pueden tomar la característica de una población con el objeto de estudio estadístico y que puede medirse. Ejemplo: edad, el peso, el costo promedio de un arrendamiento de vivienda, entre otros. Estas variables pueden ser de dos tipos:
cuantitativas y cualitativas. Las cualitativas, su valor puede ser una cualidad o una categoría, por ejemplo, el estado civil de una persona, si es casado, soltero, divorciado o viudo. Cuantitativa, su valor es numérico, por ejemplo, edad, estatura, número de hijos, etc. ¿En qué se diferencian las medidas de tendencia central y las medidas de posición? Las medidas de tendencia central son medidas estadísticas que pretenden resumir en un solo valor a un conjunto de valores. Las medidas de posición dividen un conjunto de datos en grupos con el mismo número de individuos. Para calcular las medidas de posición es necesario que los datos estén ordenados de menor a mayor. La pregunta número 3, ¿cuáles son las medidas de dispersión en distribución estadística? En la estadística, las medidas de dispersión, también llamadas de variabilidad y dispersión o programación, es el grado en que una distribución se estira o se comprime. Ejemplos comunes de medida de dispersión estadística son la varianza, la desviación, estándar y rango intercuartil. Como para dar un ejemplo, tenemos aquí calcular varianza de la distribución. Tenemos los siguientes valores, el 1, el 3, el 5, el 9. Calculamos la media aritmética con la fórmula siguiente, ¿cierto? Donde colocamos la fórmula, ¿cierto? Y donde n, ¿cierto? Es la cantidad de datos. Luego lo llevamos a la fórmula, donde 1 más 3 más 5 más 7 más 9 dividido por la cantidad de los datos, el total nos da 25 dividido por 5, el 5 es el promedio, Luego aplicamos la fórmula, ¿cierto? Donde aplicamos el menos 4 al cuadrado más el menos 2 al cuadrado más 0 al cuadrado más 2 al cuadrado más 4 al cuadrado y lo llevamos menos la cantidad de datos menos 1, ¿cierto? Menos 1. Lo llevamos a la fórmula, tenemos 4 por 4, 16, 2 por 2, 4, el 0, 2 por 2, 4, 4 por 4, 16. Nos da un total de 40, menos la cantidad de datos, menos 1, que es 4, o sea, el valor es 10. O sea, el valor de la varianza muestral es 10. Ese es un ejemplo. Muchas gracias.